estando en la Avenida Reforma. Me senté ahí en la banca un sábado de tarde y miraba a la cantidad de jóvenes que tiene la ciudad, que transitan por la avenida, porque ahí hay muchos lugares para ver, son turísticos, y también hay comercios. Y mientras transitaba me detuve observando a los jóvenes, y muchos jóvenes que yo veía sus rostros tristes, sus miradas perdidas, jóvenes que yo decía, si conocieran al Señor Jesús, si alguien les hablara de la esperanza, porque uno veía de todo, y sus rostros, los jóvenes tienen sus rostros tristes, y el tabaco, el cigarro y todas esas cosas, pues tratan de usarlas, pero uno ve todavía en el joven la nobleza, que en algún momento va a endurecerse. Pero entonces yo sentí un deseo de escribir un libro que ayudara a los muchachos, que fuera como un padre, un tutor, que los guiara, algunos de ellos, para salvarlos. Y yo considero que ahora que fui maestro, tuve el privilegio de estar estos años de maestro y trabajar con jóvenes. Me di cuenta que los muchachos, no importa la edad que tengan, siempre van a necesitar a un tutor, un coach, le llaman hoy, un guía. Así tengan 26, 27, 28 años, siempre, incluso uno a esta edad, quiere a veces de pronto un consejo. Pero qué bonito sería que a los muchachos se les guiara. Entonces tuve el privilegio de estar con mis hijas estos años en la carrera, no porque fuera a Montemorelos, en cualquier lugar, estar con ellos o ellas, porque sé que cada uno de los jóvenes pasa por momentos complicados en su vida. Hay muchas situaciones que viven, pero qué bonito estar ahí para apoyar, para palabras de ánimo y orientar. Entonces el libro salió como una especie de un coach, que el joven lo leyera, y pensé en todos esos hijos que no tienen papá, pensé en esos hijos que no tienen madre, que no tienen un matrimonio completo, y son muchísimos. Y bueno, me da gusto que los colportores hasta la fecha lo sigan distribuyendo, lo cual quiere decir que muchos jóvenes lo han leído. Y quiero decirles que para un autor es muy satisfactorio que los jóvenes vengan a uno y me digan: pastor, por ese libro yo regresé a la iglesia, por ese libro vine a Montemorelos y estudié una carrera, por ese libro conocí a Cristo. Me dijo un maestro el sábado pasado en Sinaloa, conocí a Jesús. Y ya cada vez que yo veo gente así gente humilde que lo leyó y se vino a estudiar a Colpa, a Lindavista, a Montemorelos, o salió adelante, me animo, porque sé que, como le digo a Jaciel, digo, pues ya no morí en vano, para algo sirvió lo que escribí. Y bueno, gracias a Dios. Entonces quiero presentarles una reseña muy breve de este contenido. Voy a usar esto, ¿no? Yo siempre le digo a los muchachos, lo más importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas en la vida. Claro, a muchos jóvenes les interesa terminar rápido su carrera. Ojalá que la vida nada más fuera terminar la carrera y ya. Hay mucho todavía que enfrentar. Así que yo le digo a los muchachos, no te apures en terminar, mejor ocúpate por mantenerte, porque al final es lo que cuenta. Yo veo que los jóvenes de hoy enfrentan tres crudas realidades, tres realidades muy duras. Y esto me preocupa porque nosotros hoy, todavía este año, atendiendo las clases, veo que tenemos una generación de jóvenes, no agraviando a los presentes, de cristal, muy vulnerables. De hecho, las estadísticas dicen que actualmente hay mucho joven que se quita la vida y pasa por depresión, lo cual hace 30 años era complicado escuchar eso. La vida era dura, pero ahora como que el joven tiene menos recursos para enfrentar la vida. Y una realidad, la primera es esta, ¿no? La vida es difícil. Hoy en día es más complicada, es más difícil que antes. Vean lo que dice el Banco de México,
En las siguientes décadas, solo el 40% de los jóvenes que ingresen en el mercado laboral obtendrán un empleo. Aparte, no sé si ustedes lo sepan, pero ya no hay sistema de pensiones. Las nuevas generaciones no tendrán una pensión. Si no ahorran, no trabajan y no planifican su vida, les espera una vejez muy triste. Entonces, tenemos que hacer conciencia a los chicos de esto, porque sí, la vida está complicada. El Financiero, que es un periódico prestigioso en México, dice: uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral. Solo el 18.2% de los jóvenes ocupados tienen esa experiencia. Y eso también es vital, porque si la vida es difícil, tenemos que prepararnos para enfrentar esta realidad, ¿sí? Pues déjenme decirles, el Financiero, este diario que se dedica a las finanzas, presentó un cuadro en donde los jóvenes millennials, vamos a poner el ejemplo de los millennials, que son los jóvenes que nacieron en el año 2000 en adelante. Ellos, por ejemplo, dice este estudio, se casan grandes de edad, ¿sí? Según los estudios, el joven millennial se casa entre los 30 a 35 años. Fíjense cómo está la cosa ahora, porque uno dice, pues sí, me caso grande, está bien, pero fíjense todo lo que influye, todo lo que es, ¿no? O sea, te casas grande, ok, está bien, pero vas a tener un hijo, si es que tienes hijos, a los 50, 60 en la universidad. Y el detalle es que a los 50 y 60 es la etapa que, según los expertos financieros, yo no soy un experto, solo les digo lo que yo he escuchado, dicen que entre los 50 y los 60 hay que prepararse para la vejez. Entonces la pregunta es, ¿cómo se van a preparar para la vejez si de 50 a 60 van a estar gastando en la universidad? Y más si no hay pensiones. Digo, a lo mejor hay soluciones, ¿no? Pero quiero hacerlos pensar un poco. O sea, no es cuestión nomás de decir me voy a casar grande y ya. Porque a mí me ha tocado ver jóvenes que sus papás ya no parecen papás, sino abuelos. Y ya no es lo mismo como abuelo atender a un hijo de 18, 17 años. Yo no tuve, miren, mi papá, y esto no es cuestión de millennials, es de, por ejemplo, mi papá no fue mi papá fue un abuelo. Yo tenía 15 años y mi papá tenía 63. Y fue bien difícil, porque no me entendía. Mi mamá se casó grande, se casó a los 34, me tuvo a los 38. Pero ahora la vida está más complicada. Entonces son situaciones, ¿no? Y la otra es que los millennials no ahorran. O sea, viven bien. Muchos de ellos viven bien, tienen un departamento, tienen un celular de 20, 30 mil pesos, tienen un auto de agencia o por lo menos un seminuevo. Digamos, depende del lugar y el estado, pero viven bien, pero no ahorran. Y el retrozo, tienen problemas con el retiro. Eso es lo que dice el Financiero. Y yo creo que pues algo ha de tener de verdad. Porque yo les digo, o sea, me dicen los muchachos, no, que yo puedo con la vida. A ver, lo digo a los de ya en la universidad, les digo aquí, ¿qué estudias? Fisioterapia. ¿A cuánto te van a pagar al mes si tú trabajas como fisioterapeuta, por muy preparado que estés? Ok, vamos a suponer positivamente que te paguen 15,000, lo cual lo dudo, pero vamos a poner que te paguen 15,000. ¿Cuánto cuesta una renta en la ciudad de Monterrey? En la más barata, 7,000. De un cuarto con un baño y un pedazo de cocina. En un solo cuarto todo, 7,000. Comida, en un mes. Auto, gasolina, seguro del auto, ayuda médica si es que la tienes. Entonces sí, la vida es difícil. No es imposible ni tampoco mi idea es meter miedo, ¿eh? No se asusten, ¿no? Pero hay que hablar de estos temas porque si está... Y nuestros muchachos, los que están saliendo con el biberón electrónico, el iPad y todo eso, pues pierden mucho tiempo ahí y no se están preparando para una vida difícil.
¿Ok? Número 2, nada va a regalarte nada, ¿no? En la comunidad eclesiástica, que yo le llamo a esta iglesia, o a cualquier iglesia le llamo un anticipo al cielo, ¿verdad? Es nuestra fraternidad, aquí nos amamos y nos ayudamos, pero en el mundo afuera donde nos toca vivir, nadie te va a regalar nada, y desgraciadamente es así, todo debe costar, es un mundo duro, difícil, pero yo les digo a los muchachos, la vida es como una tienda de golosinas, en donde cada día te regalamos una golosina y tú decides si la disfrutas o la tiras a la basura. En otras palabras, la vida es como una tienda, cada día te da una oportunidad, y de ti depende como joven si ese dulce, ese día, esa oportunidad, la aprovechas o la tiras. Me gusta usar mucho las metáforas, esa es una. La otra que uso es la del cisne. Porque cuando uno dice, ay, qué bonito animal, qué bonito está, qué hermoso. Sí, pero si tú observaras abajo del agua, cómo las patitas de ese cisne están así, para flotar y mostrar su belleza. Entonces yo lo que le digo a los muchachos es lo siguiente: ustedes admiran el éxito, pero no es nomás admirar el éxito, sino trabajar para tener el éxito. O sea, detrás del éxito hay trabajo. Y aunque ustedes ven este animalito muy bonito, abajo sus piernitas, sus patitas, se están dándole. Entonces quiere decir que de alguna forma, detrás de todo logro hay un gran esfuerzo. Pensemos, por ejemplo, en el fútbol. ¿A cuántos les gusta el fútbol? ¿Todos los muchachos? Porque yo pensaba que les gustaba el béisbol. No, pero tienen un equipo aquí en Juárez, ¿verdad? ¿Los qué? Bravos de Juárez. Yo iba a decir los Cholos de Juárez, no, los Bravos de Juárez. Esa es otra historia. Pero fíjense, Cristiano Ronaldo, un día lo entrevistaron, le preguntaron por qué era el hombre uno de los jugadores más sobresalientes. Dijo él que él era un hombre, y lo dice también su entrenador, Sir Alex Ferguson, su ex entrenador del Manchester United. Decía, Ronaldo es un jugador excepcional porque es un hombre muy disciplinado. Messi es talentoso, igual que Maradona. Era un tipo talentoso porque ya tiene ese don, pero Ronaldo es un tipo soldado. O sea, el tipo cuida su cuerpo, cuida su sueño, nunca lo vas a ver en una discoteca desvelado, cuida su alimentación, hace ejercicio todos los días, y a sus 38 años sigue marcando goles. ¿Qué quiero decir con esto? Que un individuo así, que logra lo que logró, es porque detrás de eso hay trabajo. Maradona era talentoso, sin duda, los que lo llegamos a ver jugar, fue un gran talento. El problema era que él se confiaba en su talento y era capaz de jugar un partido estando drogado. Y la gran pregunta que muchos estudiosos se hacen de la vida de Maradona es, si estando drogado, mientras jugaba, porque no hacían en ese tiempo antidoping, jugaba extraordinario, ¿qué hubiese pasado si Maradona hubiese sido un joven disciplinado? El problema de Maradona es el problema de muchos jóvenes, confían en su talento, ¿verdad? Y brillan, pero podrían haber brillado más si se hubiesen dedicado a lo que tenían que dedicarse. Entonces, también les digo a los jóvenes que la vida es como un juego de ajedrez. Yo sé que tal vez ustedes no han jugado ajedrez, pero en el ajedrez, el juego de ajedrez es un juego estratégico, no es un juego de impulso. Yo doy, tú das, no. En el ajedrez tú tienes que pensar qué pieza vas a mover, porque la idea para ganar un juego es jaque mate, o sea, matar al rey. Pero si se dan cuenta, un juego puede durar horas. ¿Por qué? Porque tienes que saber. Y me dijo uno que sabe jugar ajedrez, digo, ¿cuándo ganas tú? Y yo gano cuando muevo la primera pieza. Ahí empieza mi estrategia. O sea, no comienza al final, comienza desde el momento en que muevo mi primera pieza. Ahí empieza mi estrategia. Y miren, jóvenes, la vida es también como un ajedrez, porque nomás que en lugar de usar fichas como estas, usamos estas fichas. Dinero, perseverancia, metas, profesión, actitud, hábitos. Son tus fichas, estas son tus fichas. Tú eres joven ahorita. A ver, ¿estás cultivando el intelecto? ¿Estás administrando bien tu dinero que te da tu papá? ¿O lo estás gastando en cualquier cosa?
¿Estás formando buenos hábitos o te la pasas desvelando en tu celular todo el día? ¿Cómo enfrentas los fracasos cuando tienes fracasos? ¿Tienes metas? ¿Qué vas a hacer en secundaria, prepa, carrera? ¿Te rindes fácilmente o luchas? Otras fichas. ¿Qué haces cuando tienes éxito? ¿Qué haces cuando fracasas? ¿Cómo estás manejando tu sexualidad? Tu noviazgo, si lo tienes. Tu autoestima, ¿cómo está tu concepto de ti mismo? ¿En la basura o te sientes bien y sabes lo que eres en Cristo Jesús? Tiempo, ¿lo estás usando bien? ¿O estás perdiendo horas viendo series de 8 o 12 horas cada fin de semana que podrías usar para otras cosas? O videojuegos. Digo, ya ven que yo dije en la mañana, el Salomón decía, aprovecha, o sea, acuérdate ahora que eres joven, porque el tiempo se va. Y la verdad es que cómo me hubiese gustado tener un padre que me dijera esto a mí, pero no me lo dijo. Y yo cometí muchos errores. Pero cuán importante es que el joven entienda que tiene fichas y que depende cómo maneja estas fichas va a ganar este juego de ajedrez llamada vida. Entonces son cosas, ¿no? Por eso es importante tener metas en la vida. Y la tercera realidad que va a enfrentar el joven al salir afuera, aparte de que la vida es difícil, nada te van a regalar, es, ¿qué dice ahí? El fuerte que aplasta al más débil. En la iglesia no, pero en el mundo sí. La iglesia, cuando yo piso aquí, cuando yo piso este edificio, yo estoy sintiendo el anticipo del cielo. Porque aunque tenemos defectos todos, estamos aquí y no hay diferencia, somos uno en Cristo todos. Pero saliendo de acá, vas al mundo y ahí sí hay diferencias. Y al débil lo aplastan. Entonces, cuán importante es que tú desarrolles un carácter fuerte. No digo fuerte de pelear, sino fuerte de resistir. Porque vas a enfrentar fracasos, golpes, traiciones, decepciones amorosas, van a jugar con tu corazón. ¿Y cómo le vas a hacer para levantarte? ¿Cómo? Yo ahí es donde veo que muchos jóvenes son débiles. Yo lo veo allí en Montemorelos. Ante una decepción amorosa, ¡pum!, se van hacia abajo, se acaban. Incluso hasta en depresión caen. Claro, a veces se levantan, pero todo va a depender cómo hayan manejado el noviazgo, porque si en el noviazgo hubo relaciones sexuales, va a ser un golpe más duro. Pero si hubo respeto, con el tiempo se van a levantar. Pero va a depender de ti. Y a veces que tronaste una materia y ok, tronaste, te reprobaste, ¿cómo le vas a hacer para levantarte? ¿O te vas a quedar llorando? No, que mis padres se divorciaron. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Eso lo digo en mi libro. ¿Qué vamos a hacer? Si me tocó la desdicha de tener un hogar fracturado, ¿me voy a lamentar y llorar toda la vida diciendo que por eso yo estoy traumado? ¿O va a llegar un momento en que digo, ok, mi vida fue un trauma, pero a partir de hoy tengo que tomar un rumbo diferente? Eso ya depende de cada joven, pero sin duda esto es así. Y las preguntas que no te enseñan en la escuela son las siguientes. ¿Cómo vas a enfrentar el fracaso? ¿Cómo lidiar con los problemas? ¿Cómo lidiar con la frustración? ¿Cómo forjar un carácter a prueba de toda adversidad? Esas cosas no las enseñan en la escuela. Aunque nuestras escuelas cristianas intentan hacerlo. Y lo han hecho algunas veces. Pero hablando de las escuelas normales, universidades, no. ¿No se han fijado que hay mucho profesionista exitoso, pero su vida personal es un desastre? ¿No? Por ejemplo, un artista, ¿no? O un comunicador, ¿no? Famosísimo, ¿no? 4 divorcios. Paco Stanley, salió una serie de Paco Stanley, pero yo vi unos videoclips que ponen ahí en YouTube y decían, fue uno de los más grandes exitosos, pero era adicto a la cocaína. Era mujeriego. Nunca tuvo. Dicen que este artista que mataron le decía a un compañero, dice, te envidio, dice. Tú tienes una esposa que te ama y te espera en casa, y yo no tengo a nadie. Y era exitosísimo en su época. O sea, ese es el tipo de éxito que nosotros no deseamos para nuestros hijos, pero que al mundo no le importa. Entonces,
es importante para enfrentar esto que el joven desarrolle competencias y actitudes, diría yo. Competencias en el mundo educativo son capacidades, destrezas que debe desarrollar. Por ejemplo, pienso en Caleb. ¿Ustedes recuerdan Caleb? Caleb, cuando Dios manda a los espías a explorar la tierra, dice que solo dos traían algo diferente. Era Josué y Caleb. Me concentro un poco en Caleb porque vean qué dice Dios de Caleb. Bueno, vean qué dice Dios de Caleb. Voy a invitarles a que busquen Números, por favor. Números capítulo 13. A ver, vamos a Números 13, por favor. Ahorita les digo el versículo. Permítanme buscarlo bien. 13. No vamos a leer toda la historia por el tiempo, pero vean el versículo 31, 13:31. ¿Qué dijo el pueblo cuando escucharon el informe? Dice: no podemos atacar a este pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. 13:31. Y luego vamos al 14, versículo 8, si me gusta acompañar. ¿Qué dice Caleb y qué dice Josué? Dice ahí, 14:8, dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye en leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis a este pueblo, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces vean ustedes las dos actitudes, ¿no? La de un pueblo que se rinde ante un fracaso, y un par de jóvenes que dicen: no, claro que no, esta es la gran oportunidad de Dios. A la mentalidad que tenía, basada en una gran confianza en Dios. Y luego viene un elogio, porque lo que me gusta de Caleb es que después pasan 40 años después, y uno diría: bueno, Caleb ya tiene 80, ya es una persona diferente, ya está grande, ya seguramente es un hombre pacífico, tranquilo. Pero no, ahí mismo en Números 14:24, vean lo que dice Dios de Caleb. Números 14:24 dice: solo mi siervo Caleb lo voy a llevar a donde él entró, dice mi versión así. Él y a su descendencia les daré posesión de la tierra, dice, porque en él hay otro ¿qué? Ánimo, espíritu. Y en otra versión dice: porque en él hay una actitud diferente a los demás. Hermanos, el problema de Caleb, la virtud de Caleb, a diferencia del pueblo, que puede decir: no podemos, todo es difícil, fuimos derrotados, somos como langostas, ellos son gigantes. Pero Caleb tenía una actitud no basada en el yo, sino basada en su confianza total, completa en Dios. Y para poder sobrevivir en este mundo necesitamos una actitud como la de Caleb, si no nos van a aplastar, y especialmente los jóvenes. Y en ese sentido tenemos que desarrollar ciertas competencias, y un joven adventista la lleva de ganar si se pone las pilas. ¿Y a qué me refiero? Miren, a ver si está este señalador así. Estas son las competencias. El ser, lo que eres, tiene que ver con la integridad, la ética, la honestidad. Un joven adventista tiene un plus que otros jóvenes no tienen, que no se corrompe, que es íntegro, porque quiere agradar a Dios. Número 2, saber hacer. Para prepararte en esta vida difícil tienes que aprender a ser indispensable. Y para ser indispensable tienes que aprender lo que otros no han aprendido. Entonces aprende inglés, aprende chino, aprende alemán, estudia, prepárate, capacítate, desarrolla destrezas que te ayuden y te den conocimiento y te den un plus que otros no tienen. En lugar de estar viendo series de Netflix de 10, 12 horas, 20 capítulos, 50 capítulos, mejor aviéntate un curso de inglés en línea y te va a aprovechar mejor el tiempo. Querer hacer, este factor es el factor emocional. ¿Qué significa? Desarrollar la capacidad de no desanimarte, de que cuando te derrumbes te levantes, de que seas capaz de llevarte bien con la gente difícil, porque vas a torear a mucha gente difícil, tóxica,
en el trabajo, en tu entorno. ¿Cómo los vas a torear? ¿Cómo los vas a lidiar? ¿Te vas a rendir? ¿Te van a golpear y te vas a llorar y te vas ya renuncio porque no los aguanto? O así, me fajo y sigo. Y voy y no me rindo. Esas actitudes son las que nos van a ayudar emocionalmente. Y claro, el poder hacer, aquí ya tiene que ver cómo te vas a desarrollar en el trabajo, en el entorno donde tú laboras. Entonces, un joven para enfrentar la vida tiene que desarrollarse en estas 4 áreas. Y claro, la parte espiritual está en el ser. Porque finalmente, Daniel, por ejemplo, ayer lo vimos, ¿no? Daniel tuvo estas 4 características. Él era un hombre intachable. ¿No le hallaron qué? Errores. ¿Sabía hacer su trabajo? Por supuesto. Era un tipo que sabía hebreo, caldeo, babilonio, acadio, y estudió en la Universidad de Babilonia. Era un tipo jefe, era un jefe de Estado. ¿Qué hacer? Factores emocionales. Cuando tuvo pruebas, en lugar de lloriquear y tomarse un antidepresivo, oraba. Y cuando había un error, se levantaba. Y claro, el poder hacer, supo sobrevivir en medio de esta cueva de lobos que le rodeaban. Entonces, por eso yo te digo, estas áreas hay que desarrollarlas: integridad, educación, habilidades como aprendizaje de un idioma, capacitación continua, experiencia laboral, habilidades tecnológicas, claro. ¿Y qué? Aprender a trabajar en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, espíritu emprendedor, pensamiento, creatividad. Todas estas herramientas tú las puedes desarrollar si quieres. Esto no te lo va a enseñar la universidad. Eso es decisión tuya. Y que tus padres, si tienes la ventaja de tenerlos, te ayuden. Yo creo que no es ningún tiempo perdido. Si te gusta la tecnología, pues apréndela bien, pero para el bien. Si te gusta aprender un idioma, apréndelo. Miren, no es lo mismo, ¿verdad? Con todo respeto, llegar a una empresa y decir, pues soy licenciado en recursos humanos, por ejemplo. ¿Sabes inglés? No. Llega otro y dice, sé inglés y sé francés. Contratado. Ahora, es que no tengo dinero para pagar un curso. Hoy ya no es pretexto. Hoy tenemos YouTube, la mejor escuela de inglés. De veras. La tecnología no es mala si la usamos para aprender. Pero si la usamos para el ocio y para perder el tiempo, por supuesto. Entonces, muchachos, ahorita que tienen 15, 18, 20, 25, 26, usen su mente fresca para captar y aprender y no perder el tiempo. Vean. Entonces, como dice aquí, ante el miedo solo existe ¿qué? Un antídoto. ¿Qué? La acción. Entonces, y yo siempre he dicho, esta es una frase que me enseñó un profesor cuando yo era pequeño y me la aprendí y la puse en mi libro. La grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de éxitos que acumula durante la vida, sino por su capacidad de sobreponerse ¿qué? Al fracaso. No, miren, Caleb dice, tenía otro espíritu, pero quiero que vayan a otro versículo. Cuando ya tenía 80 años, vean lo que dice de Caleb, Josué capítulo 14, 10 y 12. Ya tenía 80 años, y dirían, ya está grande, ya. Claro, en los tiempos bíblicos, 80 años podrían ser hoy como unos 50, 60, ¿no? Porque ahorita pues ya la situación está más complicada, ¿no? Pero vean más o menos lo que dice de Caleb. Bueno, más bien, aquí ya Caleb es el que habla, ¿no? Le está diciendo a Josué. Voy a leerlo en esta versión. Dice del versículo 10 del capítulo 14, ¿no? Dice, el Señor me ha dado 45 años más de vida, y tal como se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Dice, ahora tengo 85 años, dice, pero aún me siento tan fuerte, dice, como el día en que Moisés, ¿qué? A reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear, para salir y para entrar. Y dice, por lo tanto, Josué, dame este monte del cual habló el Señor. Tú eres testigo. Dice, ahí viven los anaquitas y tienen ciudades bien fortificadas, pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de estas tierras. 85 años y pensaba como un joven de 20. Pero hay jóvenes de 20 que piensan como uno de 80. Se rinden. ¿Ya estudiaste? No, ya reprobé, ya no quiero estudiar, me voy a la maquila.
Ahora, perdón, la maquila es un buen lugar siempre y cuando sea un momento transitorio. Puedes tú trabajar en la maquila, claro, para tener tus recursos, pero no puedes quedarte ahí toda la vida. Tienes que avanzar, tienes que crecer. Puedes ser supervisor, luego ingeniero, y pues ahí sí se vale, así sí se vale. Pero nomás quedarte ahí para recibir un salario de miedo, no. Tienes que luchar. Y la Biblia dice que con la ayuda de Dios y con su confianza en Él, podemos lograrlo en Cristo Jesús. Entonces, el éxito no nace, se hace. Y el éxito no es solo triunfo, también es ¿qué? Claro, porque la mejor, y ese es otro de los grandes problemas que yo en los jóvenes hoy, no agraviando los presentes. Le tienen miedo al fracaso. Y no solo ustedes, muchachos, también nosotros, incluso nosotros como líderes de iglesia a veces, y yo hablo de mi ámbito pastoral, nos da miedo intentar cosas nuevas. Hacemos lo mismo de siempre. Y yo sé que esto le incomoda a algunos, cuando lo digo en mi ámbito laboral, pero ¿por qué usar un método para trabajar que se usó por 100 años, cuando podríamos usar otros métodos? Eso es lo que yo no entiendo a veces. O sea, pero yo ya sé qué es, nos da miedo a fracasar. Pero si no lo intentamos, nunca fracasaremos, porque intentarlo es fracasar, pero del fracaso se aprende. Y la mejor pedagoga de la vida es el fracaso cuando aprendemos de él. Claro, como dice Silar, yo leí la biografía de Alex Ferguson, el técnico del Manchester United. Pues ganó 33 campeonatos, 3 copas UEFA, 2 Champions League en el mismo club por casi 33 años. Yo dije, tengo que leer la historia de este cuate, ¿qué tiene? Y él dice ahí, porque dirigir un club de fútbol hoy en día es lo más estresante, pero durar 33 años de técnico, pues ¿qué hizo? Y entre lo que enseña, porque lo invitan a Harvard, por cierto, da clases de liderazgo en Harvard, y escribió un libro que se llama Liderazgo, si lo pueden leer, léanlo. Y él dice ahí en ese libro, dice, no hay nada de malo en el fracaso, le dice al joven, no hay nada de malo fracasar. Lo que no debes hacer es hacer del fracaso la tendencia de tu vida. O sea, los fracasos son necesarios porque uno aprende, pero no lo hagas como una tendencia. Y yo creo que ese es el punto, nos da miedo. Termino con esto ya. Ven ustedes a este grupo, a esta par de personas que ven aquí, se llama George Mallory y Andrew Irwin. Estos dos señores, de acuerdo a National Geographic, si conocen National Geographic, ¿verdad? Ahora de Disney, es una empresa que se dedica a la ciencia no cristiana, sino naturalista, humanista, pero bueno, hay cosas buenas de todo lo que dicen. Investigaron porque parece ser que estos fueron los primeros en subir el monte Everest. En 1924. Si esto es verdad, cambiaría la historia del récord Guinness, que lo tiene otro par, que es este. Ellos en las enciclopedias, en la web y en récord Guinness, aparecen estos dos como los primeros en subir el monte Everest. Pero National descubrió que no fueron los primeros, sino fueron ellos. Ahora tenían que hacer una investigación vía satelital, digital, y fueron a explorar, invirtieron muchos años para descubrir. Si esto era verdad, cambiaría la historia. ¿Y saben qué descubrieron? Descubrieron que casi era verdad, pero estuvieron a unos pocos metros de llegar al top y no llegaron. Pocos metros. Se encontró el cadáver de uno de ellos congelado, esquelético ahí, todavía conservado, algunos atuendos. Si estuvieron a metros de llegar al top y hubieran sido los primeros, pero no llegaron. ¿Y cuál fue la razón que descubrieron? Dice, encontramos cuál fue la razón de sus fracasos. 2 cosas. ¿Cuáles fueron? Escogieron un camino difícil y llevaron un equipo muy pobre. Porque deben saber que para ir al monte Everest hay muchos caminos. Ellos escogieron el más difícil. Y llevaron sobre todo un equipo pobre. Y aquí está un asunto para los padres de hoy. Su hijo va a escalar el monte Everest. Y de una vez le digo, no hay caminos, no hay muchos, solamente hay uno, y es el difícil. Mi pregunta como padre es, ¿lo voy a equipar bien
o le voy a dar una simple maletilla con un cuchillito y un lazo? ¿Qué va a hacer usted como padre? Por eso escribí este libro. Y no lo estoy vendiendo, ¿eh? No, este es el libro. Lo preparé nada más porque me dijeron, preséntelo, bueno, lo voy a presentar. Yo no soy un lado de presentar mi libro, pero yo quise hacer un libro que equipara al joven o que ayudara a equiparlo para enfrentar la vida. A tal grado que lo diseñé de una forma así como ven: la vida, perseverancia, actitud, metas, tiempo, éxito, felicidad, dinero. Y comparto 66 secretos que son como consejos de un padre a un hijo. Cada secreto es un consejo que le doy al muchacho o a la señorita. Tengo aquí recuadros donde les digo qué opino, qué sobre cierto tópico. Y tengo una sección que se llama así. Y me han preguntado por qué le puse así: ¿cómo nadar entre tiburones? Bueno, es que sus hijos van a nadar afuera, no en la iglesia. Claro, si usted tiene un hijo que trabaja en la iglesia, qué bueno, será una desdicha. Pero también en la iglesia hay tiburones. Pero hay más afuera. Y si le da una maletita con un sandwichito y una navajita, no la va a seguir. Necesita entrenarlo, necesita prepararlo, necesita capacitarlo. Entonces, yo sí le digo, van a dar contra tiburones y más vale que lo golpeen. Qué bueno que lo golpeen y usted esté ahí para ayudarlo y levantarlo. Y ahora le dijo, vámonos. Recuerdo cuando mi hija lloró porque descubrió que su novio la engañó. Ahí estuve, apoyé, va, levántese, vámonos. Es que así es, su hijo va a recibir golpes y luego va a ir a trabajar allá y le van a dar con todo. ¿Y qué va a hacer usted? Ay, no puede usted dar la cara por él va a tener que darla solo. Pero por eso ahorita tiene que entrenarlo, porque los golpes son duros. Y lo que yo veo, muchos jóvenes que se desmoronan, hay jóvenes que se han quitado la vida, no aguantan. Por ejemplo, estudiar medicina afuera es pesado. El entorno de un hospital, aquí hay enfermeros, doctores, no sé, alguien que trabaja, saben que un entorno de un hospital es pesado, complicado. Incluso ha habido casos de muchachas que estudian medicina y se han quitado la vida por el bullying que les hacían dentro del hospital. O sea, la vida es dura, muchachos, pero se puede lograr prepararse con un buen entrenamiento y con la palabra y el poder de Dios. Podemos ser triunfadores. Amén. Así que, hermanos, atrévanse. Estos son los secretos. Prepárense. Y con la ayuda de Dios serán triunfadores. Y nota, triunfador no es el que gana, triunfador es el que fracasa y se levanta. Eso, en términos teológicos, se llama gracia. Y es la que Dios da para que nos levantemos a pesar de nuestras derrotas. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.